los hijos del caminante. Sábado 25 de enero, Iglesia Puerta del Cielo, a partir de las 4 de la tarde. Ven y da gracias a Dios por bendecir a través de la 99.7 FM. Radio Fe Cristiana, no falte. Dificultades para el almacenamiento del agua, problemas con su instalación eléctrica residencial, necesita mantenimiento de su mini split, se moja más el interior de su casa que su techo. Le ofrecemos el mejor servicio y materiales para la impermeabilización. Llámenos a los teléfonos de Multiservicios Azteca 31 355 25 y 834 116 0690. También ofrecemos un amplio surtido de materiales para construcción. Solo llámenos y se convencerá que le ofrecemos los mejores precios, surtido y calidad. Su satisfacción, nuestra mejor recomendación. Materiales y Multiservicios Azteca. Si usted está enfrentando la pérdida o merma de su calidad de vida por causa de las enfermedades crónicas, como la diabetes, presión alta, hígado graso, cirrosis, fibromialgia, artritis y cualquier tipo de enfermedad, lo invitamos a que haga una llamada a Terapia Integral. El teléfono es 185-3304 para su consulta. Ahora su salud está a su alcance. Si ya su cuerpo no tolera los medicamentos, le caen mal, le dan gastritis, colitis, llame al teléfono 185-3304. 185-3304. Terapia Integral. Ubicados en 0 y 1 Boulevard López Portillo, número 802A. Llame para consulta. Padre, gracias te damos por un nuevo día más de vida y porque tú has permitido, Señor, que hemos llegado hasta este punto de nuestra vida, de nuestro camino, en el cual buscamos anhelosamente reinarnos contigo. Hasta el día en que tú decidas llevarnos a tu presencia, nosotros seguiremos luchando aquí en esta gran misión que tú nos has dejado de compartir el Evangelio, tu palabra, a toda criatura. Dios bendiga a todos los radioescuchas y al Ministerio de Radio Fe, Estación Cristiana, por compartir este tiempo con un servidor que con gusto y por gracia del Señor que nos permite estar al aire una vez más. Este es el programa Tarbut, que traducido significa cultura. Muestra la palabra de Dios desde un enfoque un poco diferente. Dios en sus maravillas nos ha dado multitud de manifestaciones y expresiones, las cuales podemos palpar a través de la naturaleza y a través de todo lo que ha creado y nos ha permitido hacer también al hombre, a la civilización, a todo el conocimiento humano. Y la variedad es una de las características de nuestro Creador. Podemos ver diversidad de formas que va desde por ejemplo, en el reino animal, desde el mosquito hasta el elefante, desde la semilla de mostaza hasta el cedro del Líbano, multitud de formas, colores y expresiones que el Señor en su potestad ha desarrollado para gozo de toda la creación. Toda la creación se mueve armoniosamente de la mano de Dios. El rey Salomón, dice el libro de Proverbios, que él compuso obras literarias, cantos, y no solamente mostrando lo que es la magnificencia de Dios a través de su palabra, sino que también maravillándose de toda la creación, le compuso a las aves de los cielos, a los árboles, a todo lo que se movía, todo le daba gloria y honra a la creación que Dios ha hecho, incluyendo al ser humano. Y bueno, este programa se enfoca precisamente en la cultura, en un enfoque cultural, porque así como hay diversidad de formas en la creación, también hay mucha variedad en lo que respecta al conocimiento, a la cultura propiamente dicha, humana. Tenemos todo tipo de audiencia, tenemos personas desde niños hasta ancianos, de diferentes estratos sociales, económicos, académicos,
Y este programa se enfoca precisamente en aquellas personas, aquellos hermanos, amigos que gustan de saber un poquito más allá desde un enfoque cultural. Tenemos, por ejemplo, no solamente tenemos público que gusta de la palabra desde una manera doctrinal, sino que tenemos también científicos, tenemos doctores, tenemos licenciados, tenemos artistas que su propio forma en la que han llevado su preparación quieren saber más de lo que dice la palabra, y la Biblia está repleta de cuestiones culturales, de cuestiones artísticas, académicas, científicas, y es el enfoque que le estamos dando a este programa. Tal vez sea una forma de llevar la palabra, el evangelio, el conocimiento de Dios, una forma no tan ortodoxa, no tan habitual para la gente, saliéndonos un poquito del modo de predicación o enseñanza bíblica. Este programa, de una manera amena, de una manera como comentarios, pláticas, vivencias, se enfoca en lo que la palabra dice acerca del arte, de la ciencia y de la cultura, el conocimiento humano. Y hoy vamos a estar hablando sobre algunos conceptos. El tema de hoy es tiempos y sazones. Vamos a ver qué nos dice un poco lo que es tiempos y sazones. Recordemos que la palabra de Dios que usamos aquí en México, la versión Reina Valera, está en un lenguaje castellano, y como todo sistema de comunicación requiere de un lenguaje. Hemos hablado en otros programas, gracias a que el Señor a un servidor le ha permitido tener diversidad de tiempo aquí en radio. Hablábamos sobre el lenguaje enfocado a la música hace alrededor de un año, en otro programa que tuvimos, y hacíamos énfasis que la música es un lenguaje, y analizamos la palabra lenguaje, qué significa lenguaje, el circuito del habla, lo que es un emisor, lo que es un receptor, un código. Entonces, el lenguaje que utilizamos al escudriñar las escrituras tiene que ser entendido de una manera en la cual fue concebido y conceptualizado debido al el tiempo en el que vivieron estas dos personas con alto nivel académico que tradujeron la Biblia al castellano y utilizaron el lenguaje que ellos estaba en boga en su momento, pero también es un lenguaje que, aunque a pesar de que es en aquel tiempo, era un lenguaje muy, muy, muy académico. Entonces, nosotros tenemos que las palabras se manejan o se categorizan como sinónimos, sujetos, antónimos, parónimos, y se manejan géneros literarios como la parábola, la hipérbole, el cuento, la narración, el dato histórico, la comparación. Y esta es una de las maneras en las que nosotros podemos llamar nuestra atención para también equiparar o aquilatar lo que es la preparación académica para aplicarla al estudio de las Santas Escrituras. Hoy vamos a explicar de esta manera un poquito a lo que se refiere tiempos y sazones en la palabra de Dios. Hay un pasaje donde voy a parafrasear, no voy a dar el pasaje, pero se encuentra en el capítulo 1 del libro de Hechos. Los discípulos se acercan a Jesús ya cuando Él les anuncia que va a ascender al Padre, y le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? Y su respuesta fue: no corresponde a ustedes conocer los tiempos y sazones que el Padre ha reservado para Él en su potestad. Y a continuación dice algo más, solamente que nosotros vamos a enfocarnos en por qué dijo tiempos y sazones. En el griego,
en el cual está escrito el libro de Hechos. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas están en hebreo. El evangelio de Juan está escrito en griego y el libro de Hechos está en partes en hebreo, en partes en griego, dependiendo de la compilación a la que ha llegado a nuestras manos en las diferentes traducciones. Era lo más directo traducir todas las escrituras al griego. Recordemos que Dios permitió que hubiera una serie de acontecimientos en lo que nosotros conocemos como la etapa del gran silencio entre el libro de Malaquías y el evangelio de Marcos, o la aparición de Juan el Bautista. Hubo alrededor de entre 400 y 450 años en los cuales no hubo palabra de Dios. Dios no levantó profetas, y el pueblo se sumió en el silencio. Pues continuaron haciendo sus sacrificios, continuaron haciendo sus rituales, continuaron conservando su religión, mas Dios se desatendió del pueblo judío en este tiempo. Pero ocurrieron una serie de acontecimientos sociales que derivaron en la comprensión de la palabra para los gentiles y preparando la llegada del Mesías. Uno de estos fue que Dios permitió que el pueblo judío fuera juzgado y esclavizado por Grecia, por el pueblo griego, que a su vez ambos pueblos fueron dominados militarmente por los romanos, y a su vez Grecia tuvo una influencia cultural muy importante en el Imperio Romano, en la cultura romana. Y es en este estado de cosas cuando hace su arribo a este planeta, a este tiempo, nuestro Señor Jesucristo. Y viéndolo desde el punto de vista transcultural, es difícil entender el por qué algunas situaciones o conceptos o narraciones que se nos llegan a través de las Sagradas Escrituras en toda esta vorágine de situaciones, el por qué algunas cosas nos resultan un poco confusas. Algunos detractores de las Santas Escrituras han dicho que la Biblia se contradice o que no está coherente entre los evangelios, entre los 4 evangelios, pero lo que pasa es que ellos ignoran que es debido a esta transculturación. Estaba el pueblo manejando diferentes lenguajes, estaban 3 culturas mezcladas, y entre esas culturas una de las cosas que estaban tal vez confundiendo a todos los estudiosos de la Biblia no creyentes, sino que viéndolo de una manera puramente analítica, sin conocer a Dios personalmente, es que la medida del tiempo era diferente para las 3 culturas. Por ejemplo, nosotros en México utilizamos el calendario gregoriano, el calendario que fue impuesto por el Papa Gregorio hace ya 1500 años, el cual es un calendario solar de 30 y 31 días, pero no se acomoda al calendario judío, que el calendario judío es, los meses son lunares de 28 días. Por eso en algunas ocasiones las vacaciones de Semana Santa caen en una semana, se mezclan en marzo o en abril, pero por tratar de ajustar la tradición de la iglesia tradicional a la Pascua. Y la Pascua vendría resultando aproximadamente en una fecha calendarizada, el 14 de mayo de nuestro calendario, cuando realmente si tomáramos el calendario lunar caería alrededor entre el 5 y el 15 de abril para nuestro calendario. Los judíos manejan los nombres de los meses como Abib, Nisan, etcétera, etcétera. Los meses son de 28 días y el tiempo lo están midiendo de una manera diferente. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo les dice a los discípulos, no les corresponde a ustedes conocer los tiempos y sazones que el Padre ha reservado para sí en su potestad. Aquí hay 2 palabras que están en griego. Tiempos, en griego, la palabra tiempo
cuando nosotros analizamos un pasaje en griego, esta palabra como tiempo, la palabra es cronos, y sazones, en esta palabra que se utiliza es kairos, que en hebreo es et, y estos dos conceptos conceptualizan dos tipos de tiempos diferentes. Vamos a ejemplificarlo. Por ejemplo, cronos es la manera en que se mide el tiempo y kairos es una fecha determinada. Cambia porque cuando aplicamos cronos a nuestra vida diaria, es general para todo. No podemos escapar al cronos, porque el cronos es algo que va inherente a todas nuestras actividades y no corresponde a nosotros poder manipularlo. Por ejemplo, las horas, los segundos, los días, las semanas, eso es cronos. Por ejemplo, nosotros decimos el 2020, sabemos que hay 12 meses, cada mes tiene 30 o 31 días, un día de, bueno, no sé si este año sea 28 o 29 días de febrero, pero sabemos qué es lo que va a pasar. O sea, sabemos qué es lo que va a transcurrir en la forma de medir el tiempo, no de los acontecimientos. El kairos se refiere a los acontecimientos que van incrustados en el tiempo, y esto depende también de una persona individual. Por ejemplo, yo podría decir, esta semana, el miércoles voy a ir al gimnasio, el viernes voy a ir a una campaña, el sábado voy al culto de jóvenes y el domingo tengo en la mañana un culto. Esos ya serían kairos, son mis kairos, la forma en la que yo estoy distribuyendo el tiempo. Por ejemplo, para un calendario escolar sabemos que el cronos es que empieza las actividades en enero y terminan en junio, y después hay vacaciones y luego el periodo escolar vuelve a empezar en septiembre hasta diciembre. Ese es el cronos o la cronología de un calendario escolar. Y el kairos sería, por ejemplo, establecido por las instituciones educativas y gobernación, por ejemplo, el Día de la Bandera, que es el 24 de febrero, el Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, el Día de la Madre, que es el 10 de mayo, el Día del Niño, que es el 30 de abril. Esos serían los kairos que están estipulados por las instituciones educativas y por gobernación. Y así podríamos enumerar un montón de cronologías y de kairos dependiendo de cada persona. Los kairos cambian según la participación del individuo en la sociedad o en la familia o en sus propias actividades. Por ejemplo, una iglesia puede calendarizar su cronología. Este año pues vamos a tener tantas actividades, tal calendario, así, ¿verdad? Entonces sería su kairos. Y la cronología sería, vamos a iniciar el año eclesiástico tal día, y vamos a terminar tal día del año, y ya sobre eso se acomodan los kairos, como el inicio de actividades económicas, planeación de convenciones, de cultos unidos, de campañas. Esos serían los kairos establecidos por el pastor y su comité ejecutivo. Entonces, ya teniendo un concepto, una idea de lo que son los cronos y los kairos, nuestro Señor Jesucristo atiende la pregunta que le hacen, una pregunta muy válida, porque los discípulos como que aún no comprendían a qué había venido nuestro Señor Jesucristo. Ellos deseaban en su corazón dejar de ser esclavos de otro pueblo. Ellos querían ver la magnificencia del pueblo judío como en los tiempos de David, como en los tiempos de Salomón. No querían ser sojuzgados por otras naciones, querían ser como otras naciones, mas no depender de las otras naciones. Querían ellos prevalecer por encima de los demás pueblos. Recordemos que el pueblo judío fue escogido para ser luz para las naciones, para los demás pueblos. Ellos debían de informar, de compartir, de dar a conocer la existencia del Dios Altísimo a los demás pueblos, cosa que no hicieron. Ellos se encerraron en sus tradiciones, en sus costumbres,
La palabra de Dios nos dice que nuestro Señor Jesucristo les decía a los fariseos, en verdad veo que ustedes son muy religiosos. Les estaba diciendo que no les estaba recriminando que estaban haciendo cosas malas, pero sí les estaba haciendo la observación que no estaban haciendo lo que se les había ordenado. Santiago 4:17 nos dice que aquel que conociendo lo bueno no lo hace, le es tomado por pecado. Entonces el pueblo judío estaba muy encerrado en sus tradiciones, en un hermetismo tremendo, y no estaban haciendo cosas malas, pero no estaban haciendo lo bueno, y lo bueno era lo que el Señor les había ordenado desde un principio: ir y difundir el conocimiento de la existencia del Dios Altísimo a las demás naciones, para que las demás naciones cayeran rendidas a los pies del Creador. Y así estaban las cosas cuando Jesús llegó aquí a la tierra, cuando Jesús se hizo carne. Entonces, la pregunta que le hacen los discípulos a nuestro Señor Jesucristo tiene mucha validez, y ellos anhelaban dejar de ser esclavos de otros pueblos, tanto en lo cultural como en lo militar y en lo económico. Ellos querían prevalecer como pueblo, como nación independiente, soberana, y regirse bajo sus propias leyes. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo impacta por su sencillez, pero también llama la atención porque necesitamos comprenderla. No le corresponde a ustedes conocer los cronos y los kairos del Padre. Ya tenemos los cronos. Dios nos ha revelado los cronos a través de su palabra. Nosotros sabemos lo que pasó, sabemos la historia del pueblo judío, sabemos la historia de la iglesia primitiva. Por ejemplo, conocemos que el pueblo de Israel volvió a ser nación el 14 de mayo de 1948. Sabemos que viene la gran tribulación, sabemos que viene la aparición del anticristo, sabemos que viene el reino milenial, sabemos que viene el arrebatamiento. Ya tenemos nosotros la cronología. Lo que no tenemos son los kairos, no nos han sido revelados los kairos. Sabemos que el momento de ser manifestado el anticristo, sabemos que son 7 años de tribulación, sabemos que exactamente a los 3 años y medio que empieza la gran tribulación o el juicio sobre el pueblo de Israel, y sabemos eso, sabemos que va a llegar un momento en que la iglesia va a ser arrebatada y que van a haber un evento en los cielos que se conoce como las bodas del Cordero, pero no sabemos cuándo va a ser. Sabemos que vienen guerras, sabemos que viene el Armagedón, sabemos que vienen desastres en el ecosistema del planeta, sabemos que va a levantarse nación contra nación, pero lo que no sabemos es en qué hora, en qué día, en qué semana, en qué minuto, en qué segundo va a pasar. Esos son los kairos de Dios, son los tiempos de Dios. Cuando nos referimos a los tiempos de Dios, es que no sabemos cuándo va a suceder. Dios nos ha dado la promesa de siempre ir con nosotros al frente como poderoso gigante. Sabemos que vamos a sufrir aflicción en cualquier momento, porque mientras estemos aquí en el mundo tendremos aflicción. Sabemos que aunque vaguemos por valles de sombras y muerte, no temeremos, porque Él va con nosotros. Cuando se presentan situaciones en nuestra vida, debemos de comprender que es parte de la cronología que Dios nos ha dictado, que ha dispuesto para nuestras vidas. Pero tenemos que estar preparados para cuando llegue el kairos, para cuando llegue el momento, para que eso solamente se lo reserva a Dios en su sola potestad. Nosotros no sabemos cuándo vamos a estar siendo afligidos, cuándo vamos a estar siendo oprimidos, cuándo nos va a llegar alguna tragedia, cuándo nos va a llegar algún desánimo, porque eso solamente lo sabe Dios en su absoluta omnisciencia, en su absoluta sabiduría y conocimiento. Lo que Dios nos dicta, lo que Dios nos ordena, es que estemos preparados en todo momento. Y la manera de prepararnos en todo momento es estar
sujetos de la palabra y en constante oración. Nosotros no estamos habituados a manejar este tipo de conceptos. Tal vez algunos de los radioescuchas no estén entendiendo, comprendiendo del todo, porque es un poquito difícil digerir este tipo de comentarios, de análisis, pero habrá muchos que se estaban preguntando todo este tipo de cosas desde el enfoque de su profesión, de lo que ellos practican o realizan a diario, y es una forma muy buena y es diferente de explicarlo, pero es necesario ver la palabra de Dios desde todos los puntos de vista, desde todos los enfoques, para poder llegar a más personas. Tal vez nosotros tengamos algún amigo que es artista y tenemos que hablar en su lenguaje, tenemos que mostrarle lo artístico que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy artística. De hecho, es un arte este compendio de libros impreso, porque es una obra literaria perfecta y absoluta. Si nosotros empezamos a platicar con nuestro amigo que es escritor, o que es novelista, o que es poeta, y empezamos a hablarle sobre la palabra de Dios, haciendo un análisis literario, haciendo hincapié en los géneros literarios en los cuales está escrito la Biblia, vamos a poder llamar su atención. Él se va a interesar en aprender, porque es lo que él vive, porque es lo que él practica, es su pasión, es su vida, es en lo que ha sido preparado académicamente durante todo su existir. Si nosotros demostramos la palabra de Dios de esta manera, va a ser totalmente irresistible para él analizarla, estudiarla, echarle una ojeada, ver qué es lo que pasa, de qué estamos hablando. Y todo esto atañe a la cultura. Hoy, en este día, analizamos un poquito sobre el concepto de tiempo. El tiempo fue introducido en el planeta. Hubo un momento en el cual, y la palabra nos dice que va a llegar un día, que va a llegar un momento, un instante, que se le conoce como el final de los tiempos. Nos dice el Señor en su palabra, se le revela a Juan como el alfa y el omega, el principio y el fin. Y ahí estamos delimitando un concepto de tiempo que corresponde a una cronología. Una de las características de la cronología es que tiene un principio y tiene un final. Y el tiempo que conocemos cronológicamente tiene un final. Va a llegar un momento en el que ya no va a existir el tiempo. Ya no va a existir las horas, los minutos, los segundos, los días, las semanas. Eso ya no va a existir. Ya no vamos a tener que preocuparnos, ya no vamos a envejecer, y vamos a pasar a un estado en el cual el tiempo no existe, que la Biblia solo nos da a conocer como la eternidad. ¿Qué es la eternidad? La eternidad es la ausencia de tiempo, donde no habrá llanto, no habrá más lágrimas, no habrá más dolor. El tiempo simplemente habrá dejado de existir, ya no estaremos sujetos al tiempo, ya no tendremos que soportar los estragos del paso de los días, el cansancio de nuestros cuerpos. Tendremos unos cuerpos adaptados para vivir en la eternidad, unos cuerpos que no están sujetos al paso de los años, al paso del tiempo, un cuerpo que no está sujeto a ninguna cronología. Y a lo mejor este concepto es un poquito de digerir, pero ¿por cuántas veces nos hemos preguntado qué es lo que Dios quiere decirnos en su palabra con la palabra tiempo y con la palabra eternidad? ¿Por qué nunca nos preguntamos a qué se refiere con los últimos tiempos o el final de los tiempos? Quiere decir que el tiempo se va a acabar y estamos muy cerca de este acontecimiento, de que esto pase. Estamos a pocos años de que el tiempo deje de existir. Y el tiempo para la iglesia que empezó en la cruz ya va a llegar a su fin con el arrebatamiento.
Después del arrebatamiento, seguirán 7 años para la humanidad, para el gobierno humano, en el cual se levantará una persona que la Biblia menciona como la bestia o el anticristo, el cual será destruido, y todos los pueblos que ataquen a Israel también serán consumidos por la mano del Señor en una batalla que se llama como Armagedón. Y después de ese tiempo habrá un periodo de 1000 años que conocemos como el reino milenial, y al término del cual nuestro Señor Jesucristo entregará el reino al Padre, y el tiempo dejará de existir, y entraremos a un estado que la Biblia nos enseña que se conoce como la eternidad. Gloria a Dios. Tanto conocimiento, tantas cosas que la palabra de Dios